Hoy trabajamos adicionalmente un tema que va mucho más ampliamente de la geología clásica o estrecha. Es una arqueometría, es conservación del material arqueológico, del patrimonio de nuestra historia, de la historia de la humanidad. En realidad podemos decir que, tal vez me presento, yo soy Tomás Kramer, profesor del Departamento de Geociencias y desde 2006 activo en el área de mineralogía, yacimientos minerales y geología económica y director del grupo de GEMA, Grupo de Estudios en Geología Económica y Mineralogía Aplicada. Y uno puede preguntarse con razón qué tiene que ver, por ejemplo, yacimientos minerales con arqueometría, el patrimonio cultural y arqueología del país y todo eso. Veremos mucho. Ya desde la edad de la piedra, hace más de medio millón de años, había las edades de cobre, de bronce, de hierro y hasta hoy los materiales geológicos extraídos, transformados y hasta puesto en un computador moderno, en estas transmisiones, todo eso se hace con material geológico al fin. Y todo eso ha aportado fundamentalmente para el desarrollo de la humanidad, hacia bien y hacia mal. Eso es cierto, es una decisión que se hace con todo eso. Y conocer estos materiales es apreciar estos materiales, es apreciar nuestra historia, la historia de la humanidad. Desde los trabajos de Lepsius, un geólogo alemán, pero quien ha trabajado en 1870, 60, 80 en Grecia sobre los mármoles de la Grecia antigua. Ahí se desarrolló, porque tenía microscopio. Claro, eso está relacionado con las técnicas que hay. Aquí mi apartamento se está transformando en un pequeño laboratorio. Ahí tengo un microscopio ya más moderno que el de Lepsius, pero con estas cosas se ha empezado a trabajar científicamente sobre el material geológico, arqueológico, que en una buena parte es material arqueológico transformado, y entonces sobre estos materiales y las técnicas que se han logrado y se siguen avanzando, como por ejemplo aquí este equipo portátil de fluorescencia de rayos X, sobre estos materiales se sigue conociendo también nuestra historia, nuestro pasado, todo lo que hicieron no solamente en los países del primer mundo y de Grecia y de Egipcia y los sumeros y Mesopotamia, sino es importantísimo también conocer en nuestro país, en Colombia, en América Latina, por ejemplo, una parte no solamente de la historia colonial, sino precolombina. Y con mis muchachos, con mis estudiantes, en su momento habíamos empezado a conocer una parte del oriente colombiano, de la Amazonía, de la Orinoquía, en estas partes sobre minerales misteriosos como el coltán y todos otros minerales que al fin son parte de un mundo moderno, pero donde la minería, por ejemplo, en Colombia todavía no tiene un lugar bien definido y bien reconocido de ser algo útil y necesario para la sociedad y para sostenible en todo eso. Entonces, parte de una discusión de reconocer, de utilizar nuestros conocimientos también para poder apreciar esta historia precolombina, entre otros. Y eso es un poco de lo que entonces dijimos, aprovechamos estas semanas, estos meses tal vez de cuarentena para difundir también una parte de estas investigaciones. Nosotros hemos trabajado entonces no solamente sobre minerales estratégicos, sino estuvimos también en San José de Guaviare, buscamos las hachas precolombinas, buscamos todos los materiales. No se han mantenido mucho, pero está allá. Es parte de una historia que
toca recuperar, que toca conocer, que toca investigar seriamente. Y en este contexto conocimos también a la gente de GIBRI, a Judith, a Guillermo, obviamente hacemos también trabajos con el ICANN, en Tierra Adentro, con Ali hemos trabajado en Vía de Leyva, en el Infianito, en todas esas partes. Entonces, algo bien interesante, bien chévere que tenemos que hacer de utilizar nuestros conocimientos y nuestras técnicas más modernas para tener una idea más completa de nuestra sociedad, de nuestro pequeño entorno, nuestro pueblo, nuestro barrio, pero de todo el mundo al fin. Eso es una de las ventajas que estamos aprovechando actualmente de esta crisis, aprovechar esta crisis para aumentar conocimiento no solamente sobre el coronavirus y todas esas cosas, sino cómo movernos mejor en este mundo. Y sí, por eso creo que va a ser algo interesante y agradezco otra vez a los organizadores, sobre todo a Clemencia, de haber creado este espacio hoy en la mañana y hoy en la tarde también, de poder hablarles un poco más acerca de lo que hemos descubierto en las áreas de San José de Guaviare, la Lindosa sobre todo. No fuimos los primeros ni los únicos y vemos que hay mucha gente trabajando en eso y sintonizar, sincronizar, intercambiar estos conocimientos y así salir, dar un poco luz en esta oscuridad. Eso es de realidad la tarea. Entonces, hoy vamos a presentar con Judith, que va a dar la introducción y ya veo que ya está. Entonces puede ahorita continuar, pero van a hablar Antonio, quien va a hablar Guillermo también, uno de los filósofos que aprecio mucho y que ha trabajado, tal vez uno de los padres de arte rupestre aquí en el país. Antonio era estudiante en su momento mío, quien ahora hace su maestría en Alemania, pero nos comparte tanto su conocimiento y sus trabajos anteriores que ha hecho con nosotros, como la ampliación con sus nuevos conocimientos. CC, quien también no está y no está, pero está fuerte en esta parte sobre la petrografía, la geoquímica, varios de los trabajos que hicimos. No sé si va a estar José, si va a estar Ahmed. Vale la pena decir también que este mismo proyecto, esas mismas actividades nos llevaron a hacer un proyecto con la Facultad de Artes, también en esta área Ciudad de Piedra. Y así estamos combinando trabajos y investigaciones y conocimientos. Pero bien, ya he superado mis 5 minutos, pero me tocaba improvisar. Creo que ya doy la palabra a ver si está. Judith, ¿está? Sí, está. Bien, entonces, muchas gracias. Y ya me retiro. Y vamos a escuchar. Judith, no se te escucha, tienes que mover el mouse hacia abajo y prender el microfonito. Buen día. ¿Me están escuchando? Dale, Perfecto. Guillermo, y tienes un corto tiempo para que hagas la presentación de GIBRI y empiezo yo con la presentación ya formal. Bueno, listo, me parece muy bien. Ok, bueno, mil gracias por la invitación, de verdad muy complacidos. Desde el origen mismo de la investigación siempre tuvimos curiosidad de poder tener vínculos con los geólogos, entre otras porque en la historia misma de la arqueología internacional, los procesos de la arqueología, por lo menos en Francia, en comienzo de siglo, se originan cuando los geólogos se ocupan de investigar las cuevas europeas. Así que la poca bibliografía que tenemos de esos trabajos de 1908, sobre todo del Instituto de Paleontología Humana, ellos
incluyen como aspecto fundamental los estudios de geología y paleontología, dos ciencias que van a explicar el origen del hombre, y por eso se dedican a trabajar en las cuevas. Así que nosotros, siempre desde Bogotá y con la precariedad que nos caracteriza, pues intentamos durante muchos años establecer vínculos hasta que lo logramos con el equipo del profesor Kramer en la Universidad Nacional. De esa manera, entonces, generamos convenios de cooperación y podemos ahora dar parte de buena salud en términos de que el arte rupestre en Colombia ya no es un oficio, digamos, amateur, sino que tiene toda cantidad de apoyos profesionales y podemos dar cuenta de diferentes aspectos que hoy tendremos la oportunidad de mirar en una primera opción. El arte rupestre en Colombia había sido investigado fundamentalmente en el altiplano y siempre pensamos que las culturas más importantes y más desarrolladas tenían que ser estas culturas que corresponden precisamente a las culturas del altiplano donde llegaron los españoles a colonizar. La gran sorpresa es que hoy les puedo dar un parte o la información general sobre la importancia del arte rupestre de la Amazonía. Hoy, después de unos 20, 25 años, y sobre todo, y fundamentalmente por investigaciones que se hacen en los países del área de la Amazonía, no tanto Colombia, pero sí tenemos la ocasión de poder dar información fundamental sobre el grado de refinamiento de sofisticados que son los grupos que trabajan en esa área. Piensen ustedes, los amazónicos son como los europeos, algunos de ellos en las áreas fundamentalmente del Baupés, son fácilmente quintulingües, es decir, que hablan 5 lenguas, son grupos que tienen toda clase de diferencias entre sí y desarrollan una cantidad de procesos culturales que son aún hoy desconocidos. Por supuesto, en la tarde vamos a tener una sesión en donde vamos a ampliar un poco más lo dicho, y yo esperaría que ustedes miraran con cierta atención porque estamos frente a un patrimonio que no tiene ningún país del mundo. Obviamente vamos a hablar de la zona norte del Parque Nacional de Chiribiquete, que se amplió el año pasado, se hizo una ampliación de ese parque a través de parques nacionales y entonces incluyen a la serranía de la Lindosa. Entonces vamos a tener hoy la ocasión de observar con algún detalle algunas cosas, a pesar de que podríamos hacer varias charlas solo dedicadas inclusive a cada uno de los murales. Entonces, yo diría que con eso doy por cerrada mi intervención inicial. En la tarde probablemente hablaré nuevamente. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y también al profesor Tomás Kramer por la intervención. Quisiéramos entonces ahora empezar a mostrarles un poco la presentación y comentarles los objetivos pues ya específicos del trabajo que se realizó en la Lindosa. En esta ocasión, como decían el profesor Kramer y Guillermo, somos 5 personas que estamos haciendo la presentación, pero en esta investigación participaron aproximadamente 15 personas. ¿Por qué creímos que era importante ofrecerles esta conferencia a ustedes? Es precisamente por esa investigación transversal que tomó ciertos aspectos de lo arqueológico, lo arqueométrico y lo geológico. Y yo quería pues precisamente contarles un poco el asunto de la arqueometría específicamente en el arte rupestre, y es que las pinturas indígenas pues definitivamente son muy difíciles de ponerlos en una cronología dentro de los grupos humanos pues que han existido aquí en el país. Y entonces es difícil mantener el... perdón, ¿sí? ¿Qué? Es que abre la pantalla. Ah, ya, ok. Sí. Listo. Es difícil dar una cronología de las pinturas rupestres porque ellas no tienen una relación con los otros contextos arqueológicos. Entonces, uno de los temas principales siempre ha sido cómo conectamos las pinturas rupestres con algún grupo o un periodo específico de poblamiento, y es allí donde pensamos que podrían
otras áreas de las ciencias colaborarnos en pensar estos temas. Entonces, si en algún momento queremos hacer una datación, inicialmente tenemos que hacer un estudio de los pigmentos y de su composición tanto química como estructural. Y ahí aparece entonces los trabajos que se realizaron, que se han venido realizando sobre el tema. Entonces, se han realizado ya 3 trabajos, uno en el Parque Arqueológico, perdón, el Parque Ecológico La Poma en Soacha, Cibaté. Allí se analizó un mural de pinturas rupestres y se hizo el análisis a través de la espectroscopía infrarroja, se hicieron los análisis de composición mineralógica. Luego se hizo un trabajo, ese trabajo hizo parte de mi maestría en arqueología. Y luego hicimos el trabajo a partir de una beca de investigación con la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales aquí del país. Nos ganamos una beca para hacer también unos análisis arqueométricos de las pinturas rupestres del Parque Arqueológico del Tunjo, que muy seguramente muchos de ustedes conocen, que queda en Facatativá. En ese proceso es cuando hacemos convenios de cooperación con el Grupo GEGEMA y con el profesor Tomás Kramer. Luego nos presentamos también a una convocatoria de investigación con la FIAN, con la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, para hacer un proceso semejante en la Serranía de la Lindosa. Y allí hicimos análisis en 3 lugares distintos, Nuevo Tolima, Cerro Pinturas y Raudal del Guayabero. Se hicieron los trabajos, como mostrábamos, de geología y sistemas de información geográfico, algunos análisis geoquímicos, el diagnóstico de conservación de las pinturas rupestres y obviamente los trabajos de arte rupestre y arqueología. Entonces, la dinámica de la exposición es que ahora en la mañana estamos trabajando la parte de geología y sistemas de información geográfico y los análisis geoquímicos, y en la tarde mostraremos los diagnósticos de conservación y el arte rupestre y la arqueología de la zona. Entonces, en esos estudios de los pigmentos, pues pensamos que, como acaban de ver ustedes también en el mismo programa de la presentación, pues tenemos 4 aspectos fundamentales para poder entender las pinturas rupestres. Y es pensar un poco en el análisis de la composición química y mineralógica de las pinturas, pensar en las posibles recetas de preparación que tuvieron los grupos que elaboraron las pinturas, pensar en qué posibles materias primas fueron utilizadas y pensar en los factores de alteración y deterioro que afectan el estado de conservación del sitio. Y esos 4 elementos, pues todos ellos necesitan análisis que nos ayudan a hacer los análisis que en general se utilizan en la geología. Y son estas técnicas analíticas para saber la composición química y estructural de los elementos. Y por lo que hemos visto, pues la composición de las pinturas rupestres, por lo menos de lo que hemos estudiado aquí en Colombia, su composición es completamente inorgánica y mineralógica. Es por eso que contamos con esa colaboración. Entonces, voy a darle paso entonces a Antonio para que empiece su trabajo sobre, nos pueda mostrar como esa línea de investigación que ha salido a partir de esta transversalidad de investigación que tiene que ver con la cartografía y los sistemas de información geográfica. Antonio, entonces puedes empezar, por favor. Listo. Bueno, espero, ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Tienes ahí un bichito. ¿Eso es lo que estás compartiendo? ¿Una presentación de PowerPoint no se ve? A ver, vuelvo y la comparto. ¿Ahí la ven? Sí, se ve ya. Sí, sí, listo, perfecto. Bueno, como dijeron los expositores anteriores,
Mi nombre es Antonio José, yo soy geólogo. Yo en este momento me encuentro haciendo una maestría en sensores remotos en la Universidad Julian Maximilian, y básicamente mi participación en el proyecto estuvo orientada pues a la caracterización geológica, estratigráfica y petrográfica, y apoyar ese tipo de labores en relación a los yacimientos de arte rupestre en la serranía. Sin embargo, lo que quiero mostrarles hoy es uno de los adelantos y uno de los productos que se entregaron, que en nuestra opinión es de los más interesantes, debido a que muestra a la serranía como una ocurrencia de arte rupestre súper relevante y súper importante, que vale la pena ser estudiada, y sobre todo que no ha sido estudiada en su totalidad. Todo el potencial que tiene la serranía no ha sido estudiado, y es importante, digamos, como conocer o generar herramientas que nos permitan avanzar en el conocimiento de la serranía, y sobre todo de la localización de los puntos de arte rupestre en la lindosa. Entonces, básicamente lo que les voy a presentar es cómo se generó un mapa de prospección de murales in situ, y digamos, el objetivo de este mapa es básicamente empezar a generar mapas guías para la exploración en campo de este tipo de yacimientos, y establecer parámetros relevantes relacionados a sensores remotos para establecer zonas de interés arqueológico. Asimismo, pues como les comenté, la idea es mostrar a la serranía como todavía una gema en bruto que no ha sido estudiada y que todavía tiene muchísimo potencial para desarrollar investigaciones futuras en este lugar. Bueno, los insumos que se utilizaron para generar el mapa tienen en cuenta las características geológicas, las características geomorfológicas, las características espectrales de la superficie y las características texturales. Eso quiere decir, nosotros utilizamos la geología como un insumo básico, en particular la plancha 350 de San José del Guaviare. Se generaron a partir de un modelo de elevación digital generado con datos radar, las pendientes en grados, las pendientes en porcentaje, la dirección de la pendiente, y relaciones matemáticas con la pendiente para establecer cuáles son los escenarios geométricos en los que los yacimientos actuales están, y así poder traslapar esas características a nuevas zonas dentro de la serranía. Asimismo, se utilizaron imágenes multiespectrales, en particular Sentinel-2, y de ahí se derivaron índices de vegetación, índices de humedad y otros varios índices para caracterizar, digamos, las líneas espectrales que tienen, las respuestas espectrales que tienen los murales que ya se conocen. Finalmente, también se utilizó imágenes radar Sentinel-1 para caracterizar las texturas de la superficie y así dar más parámetros al mapa de prospección. En cuanto a la geología se trató como un mapa binario. Básicamente se caracterizaron las unidades in situ, pero para el tema de sensores remotos se utilizaron las planchas oficiales, y una cosa importante para mencionar es que las areniscas de San José, y en particular el miembro basal denominado Ciudad de Piedra, que es caracterizado por areniscas y areniscas conglomeráticas, es el escenario en que todos los murales se han estudiado y se han desarrollado. Quiere decir que el mapa binario quiere, digamos, mostrar que si nosotros tenemos esta geología, es ahí donde nosotros podemos desarrollar, porque las características de la roca no nos van a permitir generar los abrigos rocosos. Ahora bien, Antonio, en cuanto perdona, a la geometría digital de 12 metros, la pendiente. las diapositivas nos están moviendo. ¿Nos están moviendo? Ahí estamos. No se ven, pero yo estoy compartiendo la pantalla normal. No, no se está viendo. ¿Tu computadora es un Mac? No, señora, es uno normal. Pues que sí, porque eso nos ha pasado con los Mac a veces. Sí, sale y vuelve a entrar a ver si de pronto. Listo, ya me salí, volví a entrar, ¿lo ven? Dale presentar pantalla, a ver. Es que no está en modo presentación. A ver, detener presentación. Presentación Ahora pantalla. mostrar pantalla ahora. A ver, vamos a ver mi pantalla completa. En las demoras. ¿Y ahora? Otra opción, Antonio, es que pudiéramos presentarla desde acá y tú vas diciendo que muevan en la presentación, ¿te parece?
Listo, sí, dale, porque a mí me sale aquí que estoy presentando y me dice, estás presentando tu pantalla a los demás y ahí estoy en la presentación, pero no se ve entonces. Entonces vuelve y corre la Judith tú para que pueda presentarse, si te parece, Judith. ¿Qué tengo que hacer? Corre la presentación de Antonio. Ok. Sí, ya en un segundo Judith la va a hacer. Un minuto. Vale. Qué raro, aquí me sale que sí estoy presentando. Listo. Bueno, ahí era lo que les estaba Ahora sí. comentando, las características geológicas, las geomorfológicas, las espectrales y las texturales. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la geología, como les dije, entonces se utilizó como un mapa binario donde las areniscas de San José, el miembro basal de Ciudad de Piedra, es el que nos permite desarrollar los abrigos rocosos debido a las competencias de estas areniscas. Entonces, este mapa se utilizó como un mapa binario para, digamos, aislar las zonas en las que se encuentran los abrigos y las zonas donde no se encuentran los abrigos. Siguiente. Y se generó un modelo de elevación digital de 12 metros a partir de Sentinel-1 de datos radar, y de ahí se derivaron la pendiente en grados, la dirección de la pendiente, la pendiente en porcentaje y la derivada de la pendiente. Dale, siguiente. Entonces, pues ese es el resultado del modelo de elevación digital. Dale, siguiente. La pendiente en grados, y bueno, como se podrán preguntar por qué utilizar la pendiente en grados y la pendiente en porcentaje, es importante decir que la pendiente no solamente nos puede establecer el cambio angular de la superficie, sino que también nos puede establecer a partir de la pendiente en grados, al calcular con la tangente, nos concentra la mayor, digamos, los mayores ángulos en una menor zona, debido a la relación de la tangente, y esto lo podemos utilizar en nuestra ventaja para concentrar los parámetros en los lugares donde haya mayor pendiente. Siguiente. Aquí vemos la diferencia entre la pendiente en porcentaje y la pendiente en grados, y vemos que en la distribución de la frecuencia con los valores de los píxeles, la curva es más acentuática, es mucho más acentuada, y hacia los valores más altos tenemos menos valores, lo que significa es que estamos concentrando, estamos dándole mayor denominación a los valores de mayor pendiente, y estamos reduciendo esos valores de la pendiente a valores más altos. ¿El siguiente? La dirección de la pendiente, entonces la dirección general de la serranía es más o menos 135 grados, y a 90 grados, en sentido contra el reloj, es donde tenemos la mayor cantidad de direcciones de pendientes o de escarpes que contienen los murales. Esto pues lo conocemos a partir de la observación y de la caracterización angular de los yacimientos que ya han sido estudiados, y a partir de esto nosotros generamos digamos, unos valores de importancia a la dirección de la pendiente, siendo predominantemente a 90 grados de la dirección general de la serranía, que es 135 más 90. ¿Al siguiente? Aquí vemos, como les estaba diciendo, este también se trabajó con un mapa binario, entonces entre 180 y 270 se le dieron valores más altos o de mayor peso, y contrarios a estos, entre 0 y entre 22.5 y 65 se dieron los menores valores. Esto, digamos, que se calcula a través del análisis angular que se hizo in situ en los lugares que ya se conocen. El siguiente. La derivada de la pendiente, dale el siguiente también, que hay una grafiquita. La derivada de la pendiente es importante porque nosotros queremos también establecer en qué lugares de la serranía el cambio de la topografía es mayor. En este sentido se hizo un cálculo de este a oeste. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Un cálculo de este a oeste, restando los valores de las alturas por píxel, y
como vemos ahí en pantalla, por ejemplo, si nosotros vamos de este a oeste y vamos restando los valores de la altura, apenas nosotros tengamos un escarpe vamos a tener una diferencia negativa. Y esa diferencia negativa es la que estamos viendo en pantalla. Esto nos garantiza finalmente que morfológicamente estamos dándole valores de prioridad a los lugares donde el cambio de topografía es más alto, donde la dirección es la adecuada y donde la pendiente en porcentaje y en grados es mayor. Dale, siguiente. Ahora, en cuanto a los rasgos espectrales, se utilizaron dos aproximaciones. La primera es a partir de sensores ópticos, en este caso Sentinel, 60 metros, y toda la información fue reclasificada para que se ajustara a los 10 metros que nos interesan. Y se utilizaron todas las bandas de este sensor y se calcularon índices adicionales de la vegetación. No solamente de la vegetación, sino también del suelo y del estrés de la humedad. Esto es importante establecerlo porque, como lo vamos a ver en la tarde, en la otra sesión, dice aquí en el teclado. Disculpa. Ok. Nosotros tenemos que las características no solo morfológicas, sino también de la vegetación relacionada a los murales, tiene sus características particulares y de manera puntual nosotros podemos rastrear estos cambios a partir de los índices que se pueden derivar de la información multiespectral. Adicionalmente se hizo también una caracterización textural con un algoritmo llamado GLSM, que básicamente es la concurrencia de niveles de grises, y esto nos habla de las texturas presentes en la superficie de nuestra área de estudio. Sale siguiente. Entonces, básicamente, con los sensores multiespectrales se juntaron todas estas características, se calcularon los índices, se reagruparon todas estas variables y, dale siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo un par de ejemplos de cómo se ven estos índices calculados. Por ejemplo, el índice normalizado de la vegetación. Dale siguiente, por favor. El índice de la humedad. Dale siguiente, el estrés de la humedad. Y a partir del análisis de todas estas variables, se corrió un algoritmo de Machine Learning denominado Random Forest, que de hecho no sé si alguno de los presentes estuvo en la presentación de ayer, que fue explicado. Este algoritmo lo que nos permite es tomar todas las características y a partir de zonas de entrenamiento podemos, digamos, predecir la clasificación a nivel de píxel de las áreas que nosotros hayamos entrenado. En este caso, para hacerlo, digamos, lo más sencillo posible y evitar la mayor cantidad de errores posibles, toda la serranía fue clasificada en 5 valores. Valores de cultivo, valores de bosques, valores de roca. En roca se trató como cualquier superficie expuesta que no tuviese vegetación, entonces puede ser roca o, por ejemplo, concreto o cualquier otra superficie antrópica. Agua, valor de otro se denominó como otro, pero en realidad corresponde a vegetación que presente algún tipo de... Puede ser alteración de la humedad, puede ser alteración de los verdes, puede ser alteración en la banda del azul, puede ser cualquier tipo de alteración. Y a nosotros nos interesa particularmente ese tipo de vegetación porque ese tipo de vegetación es la que enmascara los murales. Entonces este mapa fue reclasificado dándole valores de mayor importancia a la roca expuesta y a esa vegetación que es la que probablemente nos está cubriendo los murales a partir de los sensores remotos. Dale siguiente. Finalmente se utilizó, entonces, como les conté, el algoritmo GLSM para determinar las texturas. En este caso se utilizó la media de la polarización BH, y eso básicamente lo que nos significa, y también se utilizó el Sentinel descendiente, y esto lo que básicamente en palabras coloquiales significa es que nosotros podemos determinar cuáles son las características superficiales de la serranía. Y aquí se le dan, al siguiente, por favor, se le dan los mayores valores de peso a las superficies que sean. En este sentido, nosotros vemos que a partir de imágenes radar podemos rastrear los murales, ya que la vegetación así cubra los murales, ¿cierto? Tiene una respuesta espectral diferente a si no estuviese el mural. Entonces, este mapa también se tuvo en cuenta en el de valoración de todos los puntos. Dale siguiente.
Entonces lo que se hizo es que se utilizó en este caso particular Python y R para rasterizar todos los valores que les he mostrado, reescalarlos entre 0 y 10 para cada uno de los parámetros, y una relación sencilla, básicamente como una especie de aproximación heurística a la parametrización de los valores. Dale siguiente, por favor. Y todos los valores fueron sumados. Entonces, el mapa en grados entre 0 y 10, el mapa en pendiente entre 0 y 10, la clasificación geológica y las zonas que nos interesan entre 0 y 10, y tenemos hasta ahora 7 parámetros, y tenemos la probabilidad entre 0 y 70 de encontrar las mismas características o de propagar las características de los murales que ya se conocen a toda la serranía. Lo interesante de esto, dale siguiente por favor, es que pues como vieron, no se tuvo en cuenta ninguno de los puntos ya conocidos, y al transponer los puntos que ya se han trabajado y que están en la bibliografía, el 99% de ellos cae dentro de zonas de alta prospección o altos valores. Lo que significa es que estamos orientando la caracterización geomorfológica, geológica y espectral en la dirección adecuada. Otra conclusión de este mapa, dale siguiente por favor, es que hay muchos puntos en la serranía donde no hay análisis. Por ejemplo, aquí vemos hacia la parte norte asociada al raudal Guayabero, tenemos varias zonas que tienen una alta probabilidad y no tienen ningún punto de estudio. Entonces, básicamente este mapa será publicado obviamente, pero la intención de este mapa es mostrar que la serranía todavía tiene mucho potencial y hay muchas zonas que no han sido exploradas y que probablemente valga mucho la pena explorar, y que este mapa se pueda utilizar como una guía de exploración en campo. El siguiente. Vemos hacia la parte media, estamos yendo de norte a sur, hacia la parte media tenemos grandes escarpes que cumplen todas las características de los murales que ya se conocen, y de nuevo no hay ningún punto de análisis. Dale siguiente. Y bueno, lástima que no tengamos todo el tiempo, pero si tienen preguntas acerca de este mapa, pues las pueden ir escribiendo y al final supongo que le daremos respuesta. Entonces le cedo la palabra a CC. Ok, Antonio, muchas gracias. Entonces, sí, por favor, CC continúa con la parte de los estudios geoquímicos. Gracias. Muchas gracias. Tú mismo haces tu presentación, ¿cierto? Pues la puedo intentar hacerlo, ya visto, de una vez. Ok. ¿Cuál es? Espérate, que es que acá me está mandando. Si quieres, Judith, ¿tú la tienes ahí? No. Ah, ya. Ok. Listo, no es que me tocaba cederle unos permisos. Ya se los di. Ahora, ya. Listo, creo que ustedes me dicen. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Listo. ¿Y está pasando? ¿Está pasando o no? Sí, pasa otra. Listo, entonces, Sí, bueno, muchas gracias, el tiempo es muy limitado, le agradezco pues a las personas presentes, al profe Kramer pues por habernos enseñado pues todos estos conocimientos para poderlos aplicar en el mundo laboral, y a Judith y a Guillermo pues por habernos invitado y habernos hecho parte de esta gran experiencia de investigación. A Toño, pues también por ser un compañero fiel en todo el proceso, y a José Alejandro, que no está presente, que está en este momento en Palmira, que también nos colaboró mucho en la parte de columnas estratigráficas y petrografía. En general, se realizó en cada mural, en cada sitio, en la parte de la Serranía de la Lindosa, un levantamiento de columnas estratigráficas detalladas, en donde se analizaba pues el tamaño del grano de las estratos, y se ubicaron en estas columnas en qué sitios se encontraban los murales. Como conclusión se encontró que los murales, hay 3 segmentos preferentes en donde se utilizaron en 3 casos en el mismo estrato, de acuerdo, como dijo Antonio, de acuerdo a unas características de agregación de los estratos, permite que haya una mayor meteorización en ellos y genere esas formas cóncavas del abrigo rocoso.
El siguiente se hizo pues todo el análisis petrográfico tanto de pigmentos recolectados en los sitios como también de las rocas y los estratos que se encontraban los pigmentos. Estas películas también se prepararon de manera en delgada pulida, en sección delgada pulida, para otros análisis. Entre la petrografía se encontró que estas rocas presentan en su mayoría composición cuarzosa y los granos de cuarzo se encuentran suturados en sus bordes, en sus contornos, y los pigmentos podemos verlos de esta manera. Aquí en la figura B se puede ver los óxidos, como se ve en PPL, en luz polarizada plana, sin casi, digamos, ese visto rojo, esa característica roja que los identifica. Ya en petrografía de luz reflejada, en las secciones delgadas pulidas, sí se pueden observar ya los pigmentos, la hematita, claramente bordeando la superficie de la roca. Aquí vemos un corte transversal y un corte de la roca en donde se ven también algunos minerales accesorios. Me toca ir muy rápido y me van a disculpar. Esta es una sección también delgada pulida, en donde también se hace un aumento de la superficie de la roca. Hacia el sur de la imagen se encuentra la roca y hacia el norte pues es un vacío, y el pigmento pues es esa superficie, está cubriendo la superficie de la roca. Vemos otros minerales como esos minerales claros blancos y cuarzo de color gris. En la metodología que se definió para la caracterización de estos materiales arqueológicos, se define primero estudiar toda la mineralogía presente de la roca o de las rocas aledañas o del sitio aledaño, pero de la composición de las rocas. Entonces, lo primero que se analiza es si varía la composición mineralógica de los estratos y si hay presentes otras unidades geológicas, etcétera. Segundo, se revisa ya la mineralogía del material arqueológico, y vemos en general, unos pigmentos de color rojo, unos rojos claros, unos rojos oscuros, pero que en general parecen estar compuestos inicialmente de hematita. Vemos también una mineralogía de la roca y de los sitios aledaños, como por ejemplo los minerales de alteración, oxidación. Por ejemplo, vemos acá este mural donde aparecen dos dantas. Vemos cómo en la escorrentía superficial de algunos minerales que emana la roca también dañan y perjudican el material arqueológico. Vemos también unas intervenciones arqueológicas, unas sobreposiciones de murales, ¿sí? En donde al parecer era la parte más baja de la roca y era la parte que más se aprovechaba, o también hasta se pensó en que será que borraron una parte de ese pasado. Entonces pues son como unas intervenciones antrópicas en los mismos murales. Se continuó después de hacer este reconocimiento de la mineralogía, se continuó con el análisis in situ de fluorescencia de rayos X, pues gracias a un equipo que cuenta el Grupo GEMA y la Universidad Nacional, se pudo llevar el equipo y se pudieron hacer diferentes análisis de la composición química de pigmentos, de rocas, de alteraciones, etc. Entonces vemos aquí la composición de acuerdo a los resultados que arroja la pistola de las cuarzoarenitas, y abajo vemos los promedios, los máximos y los mínimos. Aquí vemos de 56 análisis hechos in situ, el promedio general del comportamiento químico de acuerdo a esta pistola de los pigmentos rojos. Y hicimos una comparación de una observación que se llamaba tono del pigmento, de colorado, pigmento rojo, es decir, como el normal, el promedio, y un rojo oscuro. Y vemos que hacia el pigmento oscuro tiende a aumentar los contenidos de hierro, de acuerdo a estas lecturas de la pistola. Estas láminas delgadas también se llevaron a una microsonda. Yo veo la hora que ya estoy, ¿sí? A una microsonda, y en la microsonda de la Universidad Nacional La Yeol se hicieron diferentes análisis de estas secciones. Entonces acá vemos el pigmento que se había analizado en sección pulida, vemos la composición, los contenidos de hierro, y vemos cómo se aumenta, digamos, estos contenidos en los pigmentos. Aquí vemos con el software XMAP Tools se logró hacer también una diferenciación de los minerales, y vemos en azul ilmenitas, que eran estos minerales amarillos que aparecían en otra sección. Negro vemos el cuarzo, verde vemos los productos de fluorescencia, es decir, unos minerales que brotan de la roca,
y en rojo el pigmento. Son unas máscaras que se hacen. En Raman pudimos analizar pigmentos blancos y efectivamente pues corresponden a natasas, pigmentos rojos que corresponden a matitas. Aquí también hicimos un cruce de unas materias primas, de unos pigmentos rojos, de una serie de minerales de hematita y otros óxidos e hidróxidos de hierro que se encuentran regados alrededor del sitio de los diferentes murales, y también pues nos da que son composiciones principalmente de hematita, estas costras ferruginosas, digamos, de los sitios aledaños a los pigmentos. Y en conclusión vemos, esta tabla resume los análisis Raman, que desde una muestra patrón, que es la inferior, una muestra patrón que es una hematita fibrosa del laboratorio de Gegema, de allá de la Universidad Nacional, vemos comparado con los pigmentos rojos, que son los dos primeros, son pigmentos sin alteraciones, sin eflorescencias, ¿sí? Prácticamente unas muestras de alto valor, y vemos abajo los dos siguientes, el tercero y el cuarto, vemos pigmentos blancos. El cuarto es un pigmento totalmente blanco, puro, y vemos un pigmento con sobre un rojo, sobre una imposición de rojo. Entonces vemos algo también de la hematita. Entonces la natasa es el pigmento blanco y la hematita es el pigmento rojo mineralógicamente, de acuerdo a los resultados de Raman. Vemos algunas combinaciones entre pigmento roca y pigmento blanco, o eflorescencia también. Entonces, los resultados pues, nos permiten generar una hipótesis sobre las posibles materias primas, que son los óxidos hidróxidos de costras ferruginosas, de suelos lateríticos, que se encuentran en las inmediaciones. Esto es un ejemplo de en la vía de la Ciudad de Piedra, hacia Nuevo Tolima, en donde se encuentran este tipo de lugares. Vemos en rojo oscuro terracota el depósito en donde posiblemente las antiguas culturas podían tomar estos pigmentos, procesarlos y que finalmente estuvieran impregnados en la roca. De igual manera, muchas gracias. Este es el equipo pues, investigador, los agradecimientos. A la profesora Clemencia un saludo gigante, y bueno, muchas gracias. Hola. Qué bien. Bueno, sí, ahora no sé si hay preguntas. Agradezco a Antonio y a CC que presentaran parte de los trabajos de investigación que se han venido realizando allí en la Serranía de la Lindosa. Esta tarde vamos a presentar un poco los trabajos arqueológicos y de documentación y registro del arte rupestre que existe en el lugar. Pues es muy interesante, como decía Guillermo, es un sitio con unos murales fantásticos que pues esperamos esta tarde ustedes puedan observar. Y también les estaremos contando pues un poco sobre los avances de la investigación y las nuevas líneas de trabajo que aparecen en los asuntos arqueológicos. Entonces, no sé si existan preguntas, quedamos pendientes. Bien, muy buenas tardes. Entonces, pues a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que comentar? Estamos en ese espacio. Por aquí no se ven preguntas en el chat. Parece que están las preguntas guardadas para esta tarde. El examen difícil va a ser esta tarde, entonces. Clemencia, yo quisiera, si hay oportunidad, de hacer algunos comentarios. Sí, claro, bienvenido. Es decir, lo que nos suena más interesante en primer lugar es que no imaginamos que en esas áreas, como lo dije al comienzo, tuvieran las representaciones indígenas más extraordinarias que hay en la humanidad, yo pienso. Es decir, murales como los de China, de pronto petroglifos como los del norte de Italia, pero el Chiribiquete y la Lindosa son de los sitios excepcionales en términos de su majestuosidad. Por otro lado, la presentación que hace Antonio, pues valdría la pena decir dos o tres cosas. En primer lugar, porque se supone que todas las pinturas están sobre el área, digamos, más sur del río Guayabero. Sin embargo, dentro de los posibles caminos del trabajo, encontramos que hay allí en la prospección que se hace, las posibilidades de encontrar también pinturas en el departamento del Meta. Y claro, tenemos referencias de campesinos, pero no se han hecho las expediciones.
O sea que vale como posibilidades a futuro de grupos y trabajos de investigación compartidos con distintas universidades y por supuesto, si nos invitan estaríamos interesados. Lo siguiente es el trabajo que presenta CC, que es una novedad desde el punto de vista de las investigaciones en arte rupestre en Colombia. Y eso simplemente porque ellos fueron muy, digamos, kafkianos, en el sentido de utilizar todas las posibilidades abiertas, utilizar todos los procedimientos para tratar de caracterizar algo que en Colombia hasta ahora recién se inicia, es decir, la arqueometría del arte rupestre. Todo ese proyecto yo lo coordiné científicamente, pero la expedición y la dirección general la hacía Judith Trujillo, así que le doy la palabra a la jefa. Judith. No. Sí, alguien por aquí en el chat estaba preguntando algunas cosas. Bueno, hay una pregunta que dice, gracias por la presentación, ¿cómo son los protocolos actuales para ingresar al sitio? Este sitio que nosotros hemos venido investigando queda en las cercanías de San José del Guaviare y precisamente este sitio se viene adecuando para poder ser visitado, ya que hace parte del Parque de Chiribiquete como una zona que pues, ya ha venido siendo impactada, pero que la gente puede visitar. Pues, como ustedes saben, esto fue proclamado Patrimonio de la Humanidad en 2018 por la UNESCO y efectivamente no es nada difícil visitar el lugar. Son 3 lugares, San José, perdón, el Raudal del Guayabero, Cerro Azul y Nuevo Tolima. Se puede viajar hasta San José del Guaviare por vía terrestre o aérea y son recorridos por ahí de unos 40, 50 minutos o a veces más para llegar a los sitios desde San José del Guaviare. Con respecto a las afectaciones de la contaminación atmosférica en los murales, sí, efectivamente. Profesor Kramer, ¿quiere...? No, solamente no a pie, sino en camioneta. O sea, no es fácil, pero toca llegar con camioneta, con un jeepcito. Sí, tiene usted razón. O en un campero acondicionado a estas carreteras un poco a veces complicadas, sobre todo las en comunidades la época y lluviosa. también el municipio de San José están esforzándose para mejorar la infraestructura y todo eso. Lógicamente ahora con el coronavirus no hay nada que hacer, pero es también una de las preguntas, tal vez también la tarde, la problemática, si viene mucha gente es interesante verlo, pero si es demasiado gente, entonces también puede crear problemas de conservación, de poco respeto, etc. Entonces es importante que las comunidades en unos de esos sitios están, son prácticamente en el territorio de campesinos y algunos de ellos están muy interesados en este tema, están aprendiendo de arqueología, de todas esas, entonces es un proceso de conocimiento mutuo. Pero ya, le dejo seguir. Sí, entonces se han visto afectados muchos de los murales precisamente por las, a veces, quemas que se descontrolan por estar abriendo los espacios para nuevos cultivos o sobre todo para ganadería. Se han visto afectados. Con respecto al tema de la datación, pues efectivamente ese es uno como de los proyectos que existe, continuar buscando una técnica de datación que nos pueda servir. Por lo que ustedes vieron en los resultados que mostraba CC, la composición es mineralógica y no contamos con elementos orgánicos para poder utilizar la datación por carbono 14. Sin embargo, las técnicas que usualmente se utilizan para datar sitios de arte rupestre son técnicas no directas a las pinturas, sino tal vez a veces a concreciones que se van formando sobre las pinturas. Entonces, se han hecho
algunos trabajos al respecto. También hay otra técnica que se ha podido utilizar en algunos sitios que muy posiblemente no podemos utilizar en este lugar debido a la composición de la roca, por ser una roca sedimentaria. Es muy difícil tomar una muestra que solo salga el pigmento y por lo tanto es muy complicado utilizar la técnica olvidé el término, de la dirección y el campo, la magnitud del campo magnético terrestre, debido a que al aplicar las pinturas sobre la roca y tener una composición fundamentalmente de hierro, los electrones del material pues quedarían en la misma dirección del campo magnético terrestre. Sin embargo, es una técnica que ha dado éxitos en algunos lugares como Argentina y pues bueno, estamos pensando en utilizar este tipo de técnicas si es posible, dependiendo obviamente de las condiciones del lugar. ¿Cece, ibas a decir algo? No. Por ejemplo, los iconos que mostró Cece no nos sirven porque nos dicen algo de las edades antes de la sedimentación de las rocas. Son areniscas, entonces eso no. Pero ya creo que hay que mirar un poco en dirección a elementos, a isótopos radiogénicos de vida corta, como de berilio y otros que se está estudiando en los últimos tiempos, mucho más, que entonces nos dan información acerca de los procesos recientes, digamos, de los últimos 10.000 años. Eso es lo que necesitamos, y mientras no encontramos carbón, material orgánico directamente relacionado con la construcción o con el trabajo, entonces nos toca buscar estos otros métodos de radiación cósmica. La termoluminiscencia se ha utilizado en diferentes lugares, pero no lo vemos muy útil allá, pero por eso pusimos también eso para compartir unas ideas, y tal vez nos llegan nuevas ideas, nuevos proyectos, nueva financiación para meter algo, una investigación mucho más específica todavía a nivel mundial sobre este lugar que, como también lo mencionó Guillermo, es entre los más únicos que hay en el mundo, de los muchos únicos que hay. Profe, Judith, yo quiero agregar algo, y es que, por ejemplo, en cuanto a la pregunta de la contaminación atmosférica, por ejemplo, los pigmentos sí están contaminados, algunos murales de hollín, ¿sí? Porque antiguamente en el sitio, pero primero que todo el sitio lo descubrieron quemando la falda de la montaña, y así se descubrió el sitio, ¿sí? Y segundo, han hecho paseos antiguamente hacían paseos de olla, y esas fogatas generan ese humo, y el humo quedó pegado también en algunos pigmentos. Hay unos murales que tienen hollín por encima, antes de la película del pigmento, está encima del hollín pegado. Entonces también esto es un deterioro que pues se debe al mal uso del sitio. Sí, eso efectivamente afecta muchos de los murales, y también esas quemas en las cercanías ha hecho que se desprendan muchos de las partes externas de la roca. Yo quería volver un poco hacia el tema de la datación, la técnica de datación que hacía referencia el profesor Kramer. Precisamente esta técnica ha sido usada en algunas de las cuevas de España para datar las pinturas rupestres de estas cuevas. Con esta técnica se ha podido lograr ver que las pinturas fueron hechas mucho antes de lo que habían arrojado
resultados de dataciones con carbono 14, pues porque algunas de las pinturas allí son hechas con carbón vegetal. Con esta técnica se ha encontrado que las pinturas muy seguramente fueron hechas antes de 30.000, antes del presente, y eso pues se indica que muy posiblemente pudieron ser hechas tal vez por neandertales y no por los Homo sapiens sapiens, como se venía diciendo. Entonces sí es efectivamente una técnica que en arte rupestre está cogiendo mucha fuerza, y pues lo que hay que tener en cuenta es que el análisis es un análisis muy particular para cada lugar, y dependiendo de las características de cada uno de ellos, intentar pensar en la técnica de datación más apropiada. Judith, y a la pregunta que hizo Juliana en el chat, bueno, o sea, técnicas, o sea, al final esto es una interpretación de varias técnicas, ¿sí? Uno no puede decir qué técnica pesa más que la otra, pero sí también depende la técnica de análisis del material, también depende del tipo de material. Entonces, para el caso de pigmentos, en este caso de este tipo de óxidos, digamos, de hierro, nosotros hicimos muchas técnicas para poder, digamos, al final extractar en la presentación cuáles fueron las mejores, pero hicimos, por ejemplo, difracción de rayos X que no nos funcionó. O sea, no se presentan los resultados, digamos, emitidos, porque pues al final fue un intento fallido. Se realizó también fluorescencia de rayos X por perla y tampoco no funcionó, porque realmente veíamos que las partículas de cuarzo, que cuando se hace el raspado en el mural, se saca un polvo del pigmento, llegaban a caer muchos granos de la roca, de cuarzo, y cuando hacíamos diferentes análisis lo que veíamos era la roca y no el pigmento. Entonces, literalmente, pues el Raman de la Universidad de los Andes fue muy útil, y también el Raman del CDTEC. Nosotros hicimos 2 Raman prácticamente, y el del CDTEC finalmente, pues también con la ayuda de Carlos Julio, logramos sacar estos últimos espectros, tanto de la composición de la roca, la composición del pigmento, la composición de las alteraciones del mismo pigmento o las alteraciones que vienen externas del pigmento y de la roca, y otras alteraciones ya de tipo meteóricas, ¿sí? Entonces, uno, para caracterizar un material, yo creo que es mejor no casarse a una técnica, lo mejor es comparar varias, y creo que esa es la conclusión cuando uno caracteriza un material generalmente. Claro. La base de cualquier técnica, sin embargo, es el trabajo de campo. Ahí empieza todo. O sea, más cuando son materiales, sí, por óxidos de hierro no son tan raros, y más en ambientes con meteorización. Entonces, lo primero es bien conocer, en el caso de Santander, en cualquier otro lugar, el área, caminar mucho, observar muy bien, ver la correlación geológica del material y tomar buenas muestras que nos pueden dar una visión tanto del material puro como del material de los alrededores, que nos puede dar una idea acerca del ambiente, de los posibles factores que permitan distinguir un material del otro material. Entonces, por ejemplo, elementos trazas y todo eso. Allá también tenemos todavía varias cosas pendientes del material que nosotros mismos tenemos, pero también técnicas nuevas que se pueden aplicar. Eso es tiempo, paciencia, sí, algo de recursos que permiten realmente aplicar estas técnicas. Yo quería resaltar algo, y es que en eso a veces las personas que nos dedicamos a la arqueología y los geólogos entramos en una confrontación, porque para nosotros la toma de muestras de los sitios o, por ejemplo, de las pinturas rupestres, pues es una cosa muy complicada, porque al retirar una muestra, pues estamos dañando el objeto arqueológico. Y ese precisamente ha sido uno de los problemas
de avanzar en técnicas de análisis de las pinturas rupestres y también de las dataciones. Es el tamaño de muestra que nosotros podemos obtener para hacer cualquier tipo de análisis. Y pues realmente en términos del cuidado del patrimonio, ya casi que es poco probable que nos dejen tomar muestras en muchos de los sitios. Por ejemplo, en Francia ya todo el tipo de análisis que se hacen in situ, que eso pienso fue uno de los logros de este trabajo de investigación, que pudiéramos contar con la fluorescencia de rayos X portátil y pudiéramos hacer 99 análisis en el lugar y no hubiéramos tenido que retirar muestras de todos estos sitios, sino que a partir de esos análisis pudimos decidir tomar ciertas muestras de tamaños muy pequeños para poder hacer los análisis que ya correspondían del laboratorio. Otra cosa muy importante tiene que ver con lo que decía Cece, y es que la composición tanto del pigmento como de la roca misma, del sustrato rocoso donde está la pintura, tienen una composición mineralógica muy semejante. Y la verdad que cuando hacemos los análisis, por ejemplo, de composición estructural de las pinturas con la difracción de rayos X, no ha sido una técnica que favorezca mucho, porque finalmente terminamos analizando la roca y no los pigmentos. Y por eso es una de las razones por las cuales en arte rupestre específicamente se utiliza más la técnica de la espectroscopía Raman para hacer la identificación de los pigmentos. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, y es que todo ese proceso que se resume, que se hace sintético con el trabajo de cooperación entre GEGEMA, GIPRI, FIAN y Universidad de los Andes, laboratorios, incluso creo que hay un laboratorio de gemología que está dentro de los sponsors, digamos, los patrocinadores del proyecto. Pues hemos venido sintetizando un proceso que ya se había iniciado desde hace algunos años, y es la organización de una pigmentoteca, es decir, quiere decir una biblioteca de pigmentos, para que pudiéramos imaginar tener todo un conjunto de protocolos de trabajo y de patrones para poder confrontar las diferentes recetas que probablemente usaron los indígenas, porque probablemente no fueron siempre las mismas, ¿no? Ya sabemos que algunos de esos materiales fueron calentados, como en el caso de la investigación en Suacha, los procesos semejantes a los de la cerámica, y ahora entonces estamos en el plan de, claro, como dice el profesor Kramer, solicitando apoyos y recursos para poder organizar con más sistematicidad de la tal pigmentoteca en la que estamos embarcados. Guillermo, quiero hacer, y voy a, esto lo habíamos concluido en un ensayo, con Antonio, Judith, Guillermo, en donde la importancia de este trabajo es unir esfuerzos, es unir conocimiento, ¿cierto? Tecnología, todo en un fin. Los geólogos tenemos una gran responsabilidad dentro de la arqueometría, ¿sí? Y en especial en la historia, en ayudar a los arqueólogos en escudriñar esa historia de nuestro país y de nuestras culturas. Y también una de las conclusiones importantes, además de la multidisciplinariedad, es la importancia de estos sitios para el Colombia y para el mundo, ¿sí? La importancia que tiene estos estudios en estos sitios y poderlos también proteger. Muchas gracias a todos. Bueno, profesora Clemencia, yo creo que, no sé si hayan más preguntas, por ahí había una malinterpretación de lo que yo dije, no se trata de decir que aquí estuvieron los neandertales inicialmente, no, yo hacía referencia a las cuevas paleolíticas en España y que esa técnica de datación se ha utilizado en ese lugar, aportando datos muy interesantes porque muestra que las pinturas rupestres fueron hechas mucho antes de lo que se pensaba. Pero eso es en España, no aquí en Colombia. Solo que yo hacía referencia a esa técnica de datación que podría ser utilizada, como decía el profesor Kramer, en las pinturas rupestres aquí del país.
Y profesora Clemencia, pues yo creo que damos ya aquí Si fin. no hay ningún ¿Le comentario parece? adicional, sí. Está muy bien, muchísimas gracias a todos los que participaron en este trabajo tan bonito. Yo no les he preguntado, pero ¿esto lo podemos colgar en el canal Cuarentena con Geociencias? Claro, por supuesto. Ah, Claro bueno, que sí. súper, súper. Digo yo, hay Entonces, que averiguar con No los, había ninguna embarrada. bueno, con los jefes que es que Gema, Kramer y conmigo, no hay ningún problema. listo, súper. Entonces, nos vemos a las 2 en la presentación de patrimonio también y nos volvemos a ver entonces a las 4. Qué rico haber compartido con ustedes este espacio. Chao, chao y nos vemos ahorita. Listo, Feliz ok, almuerzo. mil gracias por la Feliz hospitalidad. almuerzo y después Fue muy excepcional. Muchas gracias. Bueno.